Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy, jueves 21 de marzo del 2024. Y continuamos con el estudio del libro de los Salmos. Para comenzar, encomendarnos al Señor con una oración, le damos la palabra a nuestra hermana Rita. Adelante, Rita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar, comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Jesús, Maestro, camina, verdad y vida, ten piedad de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Samalam. Gracias, Rita. Entonces, hermanos, iniciemos nuestra reunión. ¿Recuerdan el jueves pasado cómo comenzamos? Yo les presenté una diapositiva que tenía como título ¿a qué salmo se refiere? Y les puse la oración de Ana, la mamá de Samuel. Y resultó, bueno, quizá para algunos una sorpresa, pero un bonito ejercicio, ¿no? Me llevó a la conclusión que yo pretendía de que definitivamente los salmos no se limitan a los 150 que estamos leyendo en el libro de los salmos. Hay algunos que encontramos fuera del libro de los salmos y no están con ese nombre específicamente, pero son oraciones tan hermosas como la que leímos el jueves pasado, ¿no? Esta oración de Ana que ya comentamos. Entonces, en ese mismo sentido, quisiera comenzar hoy día, ya sin sorpresa. De frente le ponemos el nombre, pero es el canto de Moisés. Lo encontramos, hermanos, en el capítulo 15 del libro del Éxodo, versículos del 1 al 18. Son dos diapositivas. Aquí nos podría ayudar a leerlo y fijémonos, los demás acompañamos la lectura, pero fijémonos en que si este canto de Moisés no es también, en todo sentido, un salmo. ¿Quién puede leerlo? Yo lo leo, Manuel Pablo. Ya, Guillermo, gracias. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria, caballos y jinetes ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mi Padre, yo proclamaré su grandeza. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Él arrojó al mar los carros y la tropa del faraón. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu mano, Señor, es fuerte y magnífica. Tu mano, Señor, tritura al enemigo. Tu gran victoria destruye al adversario. Lanzas tu incendio y los devora como paja. Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia, desenvainaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién hay como tú entre los dioses, Señor, magnífico en tu santidad, temible por tus proezas, autor de prodigios? Extendiste tu mano, se los tragó la tierra. Guiaste con tu fidelidad al pueblo que habías rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo oyeron los pueblos y temblaron. Se estremecieron los jefes filisteos. Se espantaron los jefes de Edom.
Un temblor sacude a los príncipes de Moab. Perdieron el valor todos los jefes cananeos. Los asaltaron tu espanto y tu pavor. Los dejó petrificados la grandeza de tu brazo. Mientras pasaba tu pueblo, Señor, mientras pasaba el pueblo que te habías comprado. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu herencia, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Gracias, Guillermo. Miren, hermanos, si esto no es un salmo. Miren, y quiero resaltar algo antes que se nos escape, donde pongo la flechita. En la segunda columna dice, mientras pasaba el pueblo, ¿qué te habías comprado? Miren esa pequeña frase, esa pequeña parte de la oración. El pueblo que te habías comprado. ¿No nos hace pensar en Jesús, en su sacrificio, que con su sangre nos compra? El precio que paga por nosotros es su vida, ¿no? Y en la forma de hablar hebrea es su sangre. La sangre representa la vida. El Señor nos compra con su vida. Pero miren, acá estamos en el Antiguo Testamento, estamos 1200 años antes de Jesús, y ya en la oración de Moisés vemos esto, el pueblo que te habías comprado. Interesante siempre. Bueno, pero ¿qué les parece? ¿Es un salmo o no es un salmo? Y no es en el libro de los salmos. Yo les decía el otro día, ¿no? Hagamos el ejercicio, encontramos la oración de Ana, del primer libro de Samuel, encontramos el canto de Moisés en el capítulo 15 del Éxodo, y hay más. Augusto nos recordaba la vez pasada, está también el Magnificat, que es la oración que hace la Virgen María, recién encinta. Está la oración de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, antes de que Juan naciera. Entonces así podemos encontrar varias otras. Son oraciones, no están en el libro de los Salmos, pero son salmos en el mejor sentido. Adelante, Graciano. Hola, hermano Pablo, buenas noches y buenas noches a todos los hermanos que están conectados. Yo tengo una duda, quisiera que tú me ayudes, hermano Pablo. Aquí en este salmo, en este texto, por ejemplo, dice, al soplo de tu ira, o sea, la ira del Señor, ¿no? Y me parece que en otros pasajes de la Biblia también se menciona la ira del Señor o la cólera del Señor, etcétera, ¿no? Pero como nosotros bien sabemos, la ira pues no es una característica propia de Dios, del Señor, ¿no? Porque es, como ya hemos leído antes, es abundante en el amor, pero muy lento en molestarse, ¿no? Entonces, este tipo de expresiones escritas acá son básicamente formas en que estos señores escribían. No quiere decir que el Señor en realidad se llene de ira o de cólera o de venganza, ¿no? Como en algunos casos se lee, ¿no? En ese sentido, quisiera tu opinión, Manuel Pablo. Gracias. No, gracias a ti, Graciano, y concuerdo 100% con lo que dices. Son palabras de hombres, no son palabras de Dios. Ira de Dios es una forma en que los hombres vemos a Dios. A veces le pedimos incluso una acción de venganza, pero Dios se llena de ira, Dios se venga para nada, ¿no? Entonces, bien comentado. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho nuestro hermano. ¿Alguien más que quisiera comentar?
Bueno, el Pablo, Guillermo, sí, adelante. yo creo que esas palabras que ha mencionado Graciano de la ira de Dios, es la forma como el autor, bien dicho, muy claro de tu parte, es el hombre el que habla, no es Dios, ¿no? El hombre grafica la acción de Dios como apoyo a su pueblo que le pide para vencer el enemigo. Entonces, finalmente el pueblo de Dios vence a su enemigo y luego se produce este canto de Moisés en este caso, ¿no? Entonces, es la forma de expresar por parte del hombre, Moisés, el beneficio que ha recibido el pueblo de Dios de parte del Señor para vencer en esta ocasión. Ujú. Bien, Guillermo, gracias. Miren, en esta primera diapo pongo la flechita y dice, tu mano, Señor, tritura al enemigo. Otra vez, ¿no? Es así. Ahora, si el enemigo, lo podemos leer de otra manera, si el enemigo es el demonio, bien dicho, ¿no? Pero si el enemigo es mi enemigo, otro ser humano, cuidado, ¿no? Miren, una y otra vez se presenta la oportunidad de que reflexionemos en la expresión que encontramos una y otra vez en la Biblia, que pretendería graficar a Dios, pero más bien se aleja de Dios. Dios no es eso. Dios no es terror, castigo, venganza. Augusto, adelante. Digamos que son antropomorfismos que el autor inspirado eh, los menciona y expresa una realidad de la situación que vivía en ese momento. Y está en la Biblia porque el Espíritu Santo que digo que esté. Y está en la Biblia para que nosotros comprendamos la evolución del pensamiento del pueblo elegido en el tiempo y veamos viendo conforme la vamos estudiando cómo ese pensamiento, esos antropomorfismos van mutando y van revelándose la verdadera naturaleza de Dios, ¿no? Que ya llega a su plenitud con Jesucristo. Claro. No sé si les queda claro a todos, hermanos, el término que empleó Augusto, que es antropomorfismo. De repente quedaron en posición adelantada, pero se refiere a antropomorfo, formas de Dios, perdón, forma de hombre, ¿no? Antropo, hombre, forma de hombre. Entonces es la aproximación del hombre a Dios que tiende a ver a Dios como si fuera un hombre. Y vienen las tonterías, disculpen, ¿Dios es hombre o mujer? O sea, ¿Dios es masculino o femenino? Y cosas como esa. ¿Por qué? Porque en nuestro entendimiento tratamos de esa mirada como dice bien Augusto, antropomorfa. Tendemos a ver a Dios con los ojos en que vemos al hombre. Entonces, ¿Dios tiene qué sexo? ¿Es masculino o es femenino? Dios, si está Dios Yahvé, si está Jesús y el Espíritu Santo, son tres. ¿Por qué? Porque estamos viendo como hombres. Es una mirada muy antropomorfa, por ahí el término, ¿no? Pero es correcto lo que yo estoy de acuerdo con lo que señala Augusto, perfectamente. Igual a ver más opiniones. Finalmente, esto que no es un salmo, pero sí es, ¿no? Eh, nos debe llevar a la misma conclusión del jueves pasado. Como les decía, hay salmos que tienen todas las características de un salmo, pero no están en el libro de los salmos. Están salteaditos en la Biblia. Estamos de acuerdo entonces, ¿no? ¿Cuál es mi intención al ponerlo aquí?
simplemente ejercitarlos a que abran su mente de esta manera. No seamos tan cuadriculados. No, si no está dentro del libro de los Salmos, no es un salmo. Ya vamos viendo dos y hay más. ¿Ok? A ver, entonces avancemos al Salmo 106 que nos corresponde. Miren, este salmo es larguito. Son 4 diapositivas. ¿Quién puede leerlo, hermanos? ¿Yo puedo leerlo, Manuel Pablo? Adelante, Graciano, gracias. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. ¿Quién contará las hazañas del Señor o proclamará todas sus alabanzas? Dichosos los que respeten el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo, visítame con tu salvación, para que goce de la dicha de tus elegidos. Comparta la alegría de tu pueblo y glorie con tu nación. Hemos pecado con los padres, hemos cometido maldades e inequidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas, no se acordaron de tu inmenso amor, se rebelaron contra el Altísimo junto al Mar Rojo, pero Él los salvó por el honor de su nombre, para manifestar su poder. Increpó al Mar Rojo y se secó, los condujo por las profundidades como si fueran un páramo, los salvó de la mano adversaria, los rescató de la mano hostil. Las aguas anegaron a sus opresores, ni uno solo quedó vivo. Entonces creyeron sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto se olvidaron de sus obras y no dieron fe a su proyecto. Ardieron de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Él les concedió lo que pedían y de sus vidas abolió la flaqueza. Envidiaron a Moisés en el campamento y a Aarón consagrado al Señor. Se abrió la tierra y se tragó a Datán y cubrió a la cuadrilla de Abirán. Un fuego abrazó a su banda, una llama consumió a los malvados. En Horeb fabricaron un becerro y se postraron ante una imagen fundida. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Había pensado exterminarlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo en la brecha frente a él para apartar su ira destructora. Despreciaron una tierra envidiable, no creyeron en su palabra, murmuraron en sus tiendas, no escucharon la voz del Señor. Él, con la mano alzada, juró abatirlos en el desierto, dispersar su estirpe entre los pueblos, esparcirlos entre las naciones. Se aparearon con Baal, Fegor, y comieron sacrificios de muertos. Lo irritaron sus acciones, y una plaga descargó sobre ellos. Se levantó Pinjas para juzgar, y la plaga cesó. Esto se le apuntó a su favor, por generaciones sin término. Lo enojaron junto a las aguas de Meribá, y por su causa le fue mal a Moisés. Lo amargaron el ánimo y sus labios desvariaron. No exterminaron a los pueblos como el Señor les había ordenado. Se emparentaron con los paganos e irritaron e imitaron sus costumbres. Adoraron sus ídolos, que les sirvieron de trampa. Inmolaron sus hijos y sus hijas a demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas.
inmolados a los ídolos de Canaán y con la sangre profanaron la tierra. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. La ira del Señor se encendió contra el pueblo y aborreció su herencia. Los entregó en manos de paganos y sus adversarios los sometieron. Sus enemigos los tiranizaron y los doblegaron bajo su poder. Repetidas veces los liberó, mas ellos, obstinados en sus planes, se hundieron en su inequidad. Pero él se fijó en su angustia al escuchar sus clamores. Recordó su pacto con ellos y se compadeció por su gran amor y les mostró gran misericordia ante los que los habían deportado. Sálvanos, Señor Dios nuestro. Reúnenos de entre los paganos. Daremos gracias a tu nombre santo y alabarte será nuestra gloria. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde ahora y por siempre. Responda todo el pueblo. Amén, aleluya. Gracias, Graciano. Miren, el salmo es larguito y como que resume una vez más la historia del pueblo elegido. Interesante. Porque la historia se lee desde la óptica del que la cuenta. Y este hermano es un hermano de fe, y entonces cómo lee su historia. Es bien interesante. Mucho con lo que nosotros sabemos. Miren acá, en la primera columna al final, dice maravillas en el país de Cam. Otra vez lo que ya explicamos, ¿no? Ese es el país de Cam. Claro, es Canaán. Y Cam, el hijo de, uno de los 3 hijos de Noé. Ya hablamos de eso. Como les decía el otro día, a propósito de esto, entonces, los israelitas conquistan Canaán, que tú dirías, al final, qué historia tan rara, qué injusto. O sea, la tierra donde ellos llegan, lo que conocemos entre comillas como la tierra prometida, es la tierra de otros. Ellos llegan y se la quitan violentamente. Pero ya vimos, esa tierra era de otros, sí, ¿de quién? De los cananeos, de los descendientes de Cam. Y los que llegan son descendientes de Sem. Entonces le quitan lo que entienden les corresponde. Nosotros somos los descendientes bendecidos de Noé y ustedes son los malditos. Miren, interesantes. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Bueno, a mí me llama la atención primero algo que no sabía, la verdad, que y acá el señor, el salmista que hizo esto, hace ver, ¿no? Que la gente, que el pueblo israelita elegido por Dios y estando bajo la esclavitud en Egipto, aún así, con todo el sufrimiento que ellos tenían y con toda la formación religiosa que ellos tenían, no le hacían caso a Dios, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Que no creían en su palabra, no creían en su proyecto, y aún así Dios los salvó de la esclavitud. Seguramente por amor, como también por ahí dice acá en este salmo, ¿no? Se compadeció de ellos, ¿no? Y a mí me llama la atención porque yo pensé que muy por el contrario, el éxodo, la salvación,
era justamente en retribución a que ellos habían sido muy buenos seguidores de Dios, ¿no? Bueno, yo estuve en ese error hasta ahora. Y también por ahí dice que como castigo los repartió por todo el mundo, trató de diluir su estirpe, o sea, los llevó por muchos países, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en los últimos años con el pueblo de Israel, ¿no? Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial han estado por todo el mundo, muchas veces rechazados, maltratados, y hasta por razones políticas y económicas se formó Israel y ahora tienen ellos una tierra donde estar. Pero como que la misma historia se repite en el momento en que se escribió este salmo y en la actualidad, ¿no? Claro, claro. Interesante tu reflexión, Graciano. Nos hace pensar en Jesús también, porque, a ver, tú dices, yo pensaba, pero me doy cuenta que no, es que Dios actúa primero y no en respuesta al amor que le manifiesta el pueblo. Exactamente lo mismo pasa con Jesús. Jesús da su vida por nosotros y como dice San Pablo, Él nos amó primero. Es clarísimo. No es que fuera una entrega de su vida en respuesta al gran amor que le tenemos. Es al contrario. Él entrega su vida por amor y a partir de esa entrega de su vida es que muchos somos cristianos, incluso el día de hoy. Lamentablemente la mayoría cristianos agua tibia, ¿no? Pero cristianos al fin. Pero interesante. Miren, acá estoy en la tercera diapositiva y en esta primera columna, si ven la flechita, cuando dice adoraron sus ídolos, que les sirvieron de trampa, inmolaron a sus hijos e hijas a demonios. Esto lo leemos y lo pasamos y está mal, que por lo menos no hagamos una mención. ¿Qué cosa podemos leer acá? ¿Es una exageración? ¿Es una figura literaria? ¿O quiere decir algo más? Inmolaron sus hijos e hijas a demonios. En eso concreto, ¿no? Sobre eso, Augusto, a ver, adelante. Sí, eso también lo podemos ver en San Pablo, ¿no? Que lo explica, que los dioses a los que adoraron los pueblos son en realidad demonios. O sea, sin darse cuenta estaban adorando demonios, ¿no? Y eso es algo que pasaba en la antigüedad, ¿no? Y bueno, que hasta ahora pasa, ¿no? Claro, Hasta pero ahora pasa. yo quería llegar un poquito más allá cuando dice inmolaron a sus hijos e hijas. Ah, bueno, sí, claro. Derramaron sangre inocente, sangre de hijos e hijas. Había esa costumbre, Y ¿no? dice inmolados a los ídolos de Canaán. Claro. Mira, inmolados a los ídolos. Esto, hermanos, léase claramente, se refiere a sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Familias que tiraban a los niñitos, niñitas chiquititos, al fuego. Al fuego, e incluso cuando construían la imagen de un Dios grande y con una boca abierta, el fuego estaba adentro y por la boca de la figura tiraban a la criatura. Y a eso se refiere. Inmolar a sus hijos y sus hijas. Inmolarlos a los ídolos de Canaán. Miren, o sea, eso está. Lo que pasa es que leemos rápido, nadie nos hace detenernos y se nos pasa por la guacha. Hablando en términos deportivos, pero es así de duro, así de crudo. Ahora, los ídolos de Canaán son dioses paganos. Lo triste es que esto no ocurre solamente antes de la entrada de los israelitas.
Lo triste es que esto ocurre, hermanos, en el reino de David y en el reino de Salomón también. Imagínense. Tenemos el reino esplendoroso de David, el reino maravilloso de Salomón, y habían sacrificios de niños a otros dioses. Y esto lo leemos en el libro de Samuel. Lo que pasa es que hay que leer despacio. Uno lo lee rapidito y con los gruesos cristales que nos ponemos, esto es sagrado, es palabra de Dios, eso no existe y no lo veo. Si no lo quiero ver, no lo voy a ver. Pero está ahí, hermanos, así de duro. Y aquí en este salmo lo dicen, lo resalto por eso. O sea, el que tenga la idea de que el tiempo de David, el tiempo de Salomón, eran tiempos de un pueblo tan religioso. No, algunos eran sí, gente santa, pero la mayoría no. Y en el reinado de David y en el reinado de Salomón incluso habían culto a otros dioses en la propia tierra de Israel. ¿Y por qué? Como ya comentamos antes, porque David, y más que David, Salomón, eran mujeriegazos y muchas de sus mujeres no eran israelitas, eran paganas. Y la mujer pagana venía con su dios pagano y tenían la costumbre de hacer sacrificios humanos. Y eso sucedía durante el reinado de los reyes de Israel. Sé que suena horrible, pero es la realidad. Es la realidad. Simplemente el que no quiera creerlo, pues es su libertad, pero no está siendo objetivo. Adelante, Augusto. Me ponía a pensar que poco hemos aprendido de la historia, ¿no? Porque la historia se vuelve a repetir y en la actualidad tenemos que, si bien hay personas santas en la iglesia, la mayoría pues estamos adorando, digamos, a otros dioses. En lugar de que Dios esté primero, tenemos al Dios dinero, o algunos otros los horóscopos, algunos otros la brujería, eh, y en fin, y bueno, los sacrificios humanos, el aborto, ¿no? Está ya más bien de moda y promovido por muchos países, ¿no? Y tan fácil se hacen que los propios padres entreguen a sus hijos a la muerte, ¿no? Entonces la historia se repite sin darnos cuenta y parece que no hemos aprendido mucho. Correcto. Comentario apropiado, ¿no? Y así podemos seguir leyendo. Acá está en la segunda columna lo que comentaba Graciano. La ira del Señor se encendió contra su pueblo. Comentamos eso, ¿no? A ver, avanzamos a lo que alguien quiera comentar algo más. Salmo 107. El Salmo 107 son 3 diapositivas. ¿Quién puede leer? ¿Yo leo, profesor? Gracias, Mary. Salmo 107. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo digan los rescatados por el Señor, los que rescató del poder enemigo, los que reunió de distintas naciones, del este y oeste, del norte y del sur. Erraban por un desierto desolado, no encontraban el camino hacia una ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se apagaban su aliento, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus congojas. Los guió por un camino
llano para llegar a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su amor, por las maravillas en favor de los humanos, porque sació la garganta jadeante y llenó de bienes la garganta famétrica. Habitaban en lúgubres tinieblas, encadenados con hierros torturantes por desafiar las órdenes de Dios y despreciar el plan del Altísimo. Doblegó su terquedad por fatigas, sucumbían y nadie los socorría. Pero clamaron al Señor en su angustia y los salvó de sus congojas. Los sacó de las lúgubres tinieblas y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su amor, por las maravillas a favor de los humanos, porque quebró las puertas de bronce y trituró los barrotes de hierro. Embotados por su proceder pecador, eran atormentados por sus iniquidades. Les repugnaban cualquier alimento y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor en su angustia y los salvó de sus congojas. Envió sus palabras para sanarlos, para arrancarlos de la fosa. Den gracias al Señor por su amor, por las maravillas a favor de los humanos. Ofrézcanle sacrificios de acción de gracia y proclamen sus obras con aclamaciones. Se hicieron a la mar en sus navíos, comerciando por aguas caudalosas, contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en alta mar. Él mandó alzarse un ventarrón borrascoso que encrespaba las olas, subían a los cielos, bajaban al abismo, su aliento entrecortaba por el peligro. Danzaban y le tambaleaban como borrachos, pues su pericia se había desvanecido. Pero proclamaron al Señor en su angustia y lo sacó de sus congojas. Redujo la borrasca a susurro y enmudeció el oleaje del mar. Se alegraron de aquellas bonanzas y los condujo al puerto ansiado. Den gracias al Señor por su amor, por las maravillas a favor de los humanos. Aclamémoslo en la asamblea del pueblo. Alábenlo en el consejo de los ancianos. Transformó los ríos en desierto y los manantiales en sequedal, la tierra fértil en marisma, por la maldad de sus habitantes. Transformó el desierto en estanques y en erial de manantiales. Asentó allí a los hambrientos para que fundaran una ciudad habitable. Sembraron campos, plantaron viñas y cosecharon un fruto copioso. Los bendijo y se multiplicaron sobremanera y su ganado nunca menguó. Después menguaron y fueron abatidos por la opresión de las desventuras y el dolor. Y el que vierte desprecio sobre los príncipes y los descarría por desiertos sin caminos. Levanta a los pobres de la miseria, multiplica a sus familias con rebaños. Los rectos lo ven y se alegran, y los malvados cierran la boca. ¿Quién es sabio? Recuerde todo esto. Medite sobre el amor del Señor. Amén. Gracias, Mary. ¿Qué tal este salmo, hermanos? Otra vez con un trasfondo histórico, ¿no? La historia del pueblo elegido. No sé si quieren resaltar algo.
Acá da a entender que el Señor los ama tanto, pero los deja libre al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, la gente, como el Señor le da libertad, hace lo que quiera. Al sufrir tanto, yo creo que entra el demonio en ese pueblo, parte de gente buena y parte de gente mala. La que sufre son la gente buena porque no quiere seguir en ese grupo de gente que hace tanto daño y tanto dolor. No sé si estoy entendiendo. Claro, la libertad del hombre, ¿no? Rescatamos lo principal que ha dicho Mary, ese concepto de la libertad del hombre. ¿Alguien más? Vamos viendo. Entonces, 108. El Salmo 108 es una sola cara, una sola diapositiva. ¿Quién puede leer? Yo leo, Manuel Pablo. Gracias, Rita. Mi corazón está firme, oh Dios. Cantaré y tocaré con toda mi alma. Despierten, despierten cítara y arpa despertaré a la aurora. Te daré gracias entre los pueblos, Señor. Tocaré para ti entre las naciones. Por tu amor que sobrepasa el cielo, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Tu grandeza, oh Dios, sobre los cielos y tu gloria sobre la tierra, para que tus predilectos sean liberados. Sálvanos de con tu diestra y respóndenos. Dios habló desde su santuario. Triunfante repartiré Siquén, parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manaset, Efraín es casco que cubre mi cabeza, Judá mi bastón de mando, Moab una vasija para lavarme. Sobre Edom lanzo mi sandalia, sobre Filistea mi grito de conquista. ¿Quién me llevará a la codicia fortificada? ¿Quién me conducirá a Edom? Pues tú, oh Dios, no nos has rechazado. ¿Sales aún con nuestras tropas? Ayúdanos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es vana. Con Dios haremos proezas y él aplastará a sus enemigos. Gracias, Rita. Miren, el sentido del Salmo, otra vez, ¿no? Que alabanza. Y Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Aquí yo veo, sobre todo en las últimas líneas que hablan de que el Señor está junto con el pueblo en sus conquistas guerreras, ¿no? Dicho de otra palabra. Y me hace acordar cómo es que la gente en el tiempo de Jesús pensaban de que Jesús iba a ser un rey que iba a comandar un ejército de hombres, ¿no? Que iba a guerrear contra los enemigos, en ese momento Roma, ¿no? Y pues todos se equivocaban porque Jesús venía a trabajar en el corazón, con el corazón de las personas, ¿no? No con las espadas, ¿no? No iba a matar a otros, no iba a comandar a un grupo de soldados que iban a guerrear con espadas y lanzas contra los romanos, ¿no? Entonces, esa idea que se tenía en ese momento, yo la veo aquí también reflejada, ¿no? El señor que escribió esto, piensa pues que Dios va a ser un general de generales, ¿no? Que va a guerrear contra los enemigos del pueblo elegido, ¿no? Perfecto, Graciano. Y lo que explicó muy bien Graciano es el concepto de Mesías, que va a estar presente incluso en el tiempo de Jesús. Y por eso, hermanos, es que varios se van a cuestionar
si Jesús es el Mesías esperado. ¿No? ¿Quién es el Mesías? Es ese dirigente fuerte, guerrero, que se impone y triunfa. Jesús no tiene aparentemente esas características y por eso es que desconcierta a muchos. ¿Mm? A ver, avancemos otro salmito. El Salmo 109 son 2 diapositivas. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer, Manuel Pablo. Gracias, Señor. Dios de mi alabanza, no te hagas el sordo, que bocas malvadas y fraudulentas se abren contra mí y me hablan con lengua mentirosa. Me cercan con palabras odiosas y me combaten sin motivo. En pago de mi amor me denuncian aunque yo rezaba por ellos. Me devuelven mal por bien y odio a cambio de amor. Nombra contra él un malvado, que un acusador se ponga a su derecha. Cuando sea juzgado, salga culpable y su apelación se resuelva en condena. Que sus días sean pocos y su empleo lo ocupe otro. Que sus hijos queden huérfanos y su mujer viuda. Vagabundeen sus hijos mendigando. Pidan lejos de sus ruinas, que un acreedor se apodere de sus bienes y extraños se adueñen de sus sudores. Jamás le brinde nadie su favor, ni se apiade de sus huérfanos, que su posteridad sea exterminada y en una generación se borre su apellido. Recuerde Dios, el Señor, la culpa de su padre y no borre el pecado de su madre. Estén siempre ante el Señor y borre de la tierra su memoria, porque no se acordó de actuar con amor, persiguió al pobre desgraciado y al atribulado, hasta matarlo, ya que amó la maldición, recaiga sobre él desprecio, la bendición, aléjese de él. Se vistió de maldición cual manto, que penetre como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Sea cual vestido que lo cubre, como un cinturón que lo ciñe siempre. Así pague el Señor a los que me acusan, a los que me calumnian. Tú, en cambio, Señor, dueño mío, trátame conforme a tu nombre. Líbrame por tu bondadoso amor, porque soy humilde y pobre, y mi corazón ha sido traspasado. Me desvanezco como una sombra que declina. Me espantan como a la langosta. Se me doblan las rodillas por el ayuno, y sin grasa enflaquece mi carne. Soy la burla de ellos. Al verme menean la cabeza. Ayúdame, Señor, Dios mío, sálvame, según tu amor. Sepan que tu mano hizo esto, que tu Señor lo hiciste. Maldigan ellos, que tú me bendecirás. Levántense y sean confundidos, que tu siervo se alegrará. Vístanse de oprobio mis acusadores, que su infamia los cubra como un manto. Daré gracias al Señor, el grande, con mi boca, y en medio de los ancianos lo alabaré, porque se puso a la derecha del pobre para salvar su vida de los jueces. Gracias, Eni. Hermanos, miren ese Salmo 109, la primera columna y la mitad de la segunda. ¡Qué bravo! Nombra contra él un malvado, que un acusador se ponga a su derecha.
cuando sea juzgado salga culpable. Y lo que sigue diciendo, que sus hijos queden huérfanos y su mujer viuda. Vagabundeen sus hijos mendigando y pidan lejos de sus ruinas. Que un acreedor se apodere de sus bienes y extraños se adueñen de sus sudores. Jamás le brinde nadie su favor, ni se apiade de sus huérfanos. ¡Qué bravo! ¡Qué duro! Eso podríamos decir es palabra de Dios y todos contestamos, te alabamos, Señor. ¿Esas son palabras de Dios o palabras de hombres? Y en este No, caso, son palabras de hombre. clarísimo, ¿no? Clarísimo. Ahora, definitivamente podemos pensar, si nos ponemos en el lugar del hermano que ora de esta manera, cuánto sufrimiento tiene, y cuánto rencor, y cuánto odio, y cuánta sed de venganza, ¿no? Muy grande. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Definitivamente el que escribió esto sufría mucho, ¿no? Mucho sufrimiento. Y felizmente que Jesús llegó después de todo esto, ¿no? Porque imaginémonos si el mundo fuera de acuerdo a estas palabras. Bueno, actualmente hay mucho de esto, definitivamente, ¿no? Pero tenemos la enseñanza que nos trajo Jesús que hay que perdonar, ¿no? Por más daño que nos hagan, hay que perdonar 70 veces 7, ¿no? Si te pegan una mejilla, ofrece la otra, ¿no? Si te quitan una vestimenta, pues quédate sin ropa y ofrece todo lo que tengas. Entonces, frente a esta realidad tan dura que se narra acá, Jesús llegó y perfeccionó todo esto, ¿no? No puede ser que los hombres deseemos la muerte al otro y a todos sus descendientes, a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, ¿no? Esa es una autoaniquilación. Y desde el punto de vista de la creación, Dios no puede permitir que nosotros mismos tratemos de autoeliminarnos, siendo nosotros lo mejor de su creación, ¿no? Tiene que de todas maneras defendernos. Entonces, Jesús llegó y Cristo llegó y dejó su único mandamiento, su mandamiento más importante, que es el amor, ¿no? Amarnos entre nosotros mismos, ¿no? Bien, Graciano, pero en el fondo, ¿cuánto ha cambiado el ser humano? ¿Cuánto ha cambiado esta realidad? Jesús Pues vino y poco, ¿no? Poco ha cambiado. a partir de lo que Jesús sembró, tenemos ya 2000 años después de Jesús. ¿Hemos cambiado? No hemos cambiado nada, hay mucha violencia. Hoy en día, peor todavía, secuestro de niños, de matanzas, y la verdad que seguimos tan igual como en aquella época. Igual y peor, ¿no? Sí, terrible, terrible. Y da miedo. Miremos el abuso de Rusia con su pequeño vecino, el abuso de Eso Israel con su pequeño vecino. es cruel. Eso es durísimo. Más de- Durísimo porque que sufre mucha la gente, los niños. Es demasiado cruel. Dios mío, ¿por qué tanta insanía? ¿Por qué, Dios mío? Los niños, madres, mujeres, jóvenes, no tienen derecho a vivir. ¿Por qué quitarles la vida? Todos tenemos derecho a vivir. Dios es grande. Algún día Dios algún día estará con más fuerza con nosotros o no, no sé. Es duro. Porque
Finalmente, Dios respeta el sentido de su creación. Él hizo al hombre y a la mujer, al ser humano lo hizo libre, y él respeta esa libertad. Son tremendos salmos, ¿no? Y hacen pensar un montón. A ver, avancemos otro poquito. Ese es el más corto, el Salmo 110. ¿Quién puede leer? ¿Yo puedo leerlo, Manuel Pablo? Adelante, Graciano, gracias. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión el poder de tu reinado. Domina entre tus enemigos. Tu pueblo está dispuesto para el día de la movilización, cuando aparezcas majestuoso. Desde el seno de la aurora, tuya es la flor de la juventud. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote, el Eterno, al modo de Melquisedec. El Señor está a tu derecha, exterminará a los reyes el día de su cólera, sentenciará a los reyes, amontonará cadáveres, aplastará cabezas sobre la ancha tierra. En el camino beberá el torrente y así levantará su cabeza. Gracias, Graciano. Miren, una primera observación, ahí pongo la flechita en la segunda columna, si la ven. Y les pregunto, tú eres sacerdote del Eterno, al modo de Melquisedec. Supongo que algunos están familiarizados con Melquisedec, pero para otros, ¿quién es ese pata, no? ¿De dónde apareció? En el ánimo de ayudarnos entre todos, ¿quién podría comentarnos en términos sencillos quién es Melquisedec? ¿Nadie se anima? Parece que era un rey y sacerdote, ¿no? Una figura semi-misteriosa que aparece en el Antiguo Testamento y que le dan una ofrenda, ¿no? Creo que quién fue el que le dio la ofrenda, una ofrenda de oro, o sea, le muestra sus respetos hacia él, ¿no? Hacia Melquisedec, para que le dé su bendición, pero está borroso, recuerdo, no lo he leído, pero ya se me borró un ¿No te poco. acuerdas con quién pasa esto? Eso es Melquisedec, lo que ¿con no, quién? eso es lo que no me acuerdo exactamente. ¿Quién Es, fue inter- quién? es interesante para que vean qué antiguo es Melquisedec. Eso que dice Augusto le sucede a Abraham. Imagínense, el padre Abraham. Abraham, por liberar a su sobrino Lot, que ha sido tomado prisionero, libra una pequeña batalla y gana. Y cuando regresa triunfador, se encuentra con este sacerdote Melquisedec. Melquisedec sale a su encuentro y nos cuenta el libro de Génesis que sale a su encuentro y le ofrece pan y vino. Alucinen eso, hermanos. Melquisedec, en tiempo de Abraham, casi 2000 años antes de Jesús, se le da el encuentro al triunfante Abraham y le ofrece pan y vino. ¿Y qué es el pan y el vino para nosotros cristianos hoy?
el cuerpo y la sangre de Cristo luego de la consagración en la Eucaristía. Entonces acá tenemos, y por eso Melquisedec es tan importante y a la vez, como dijo Augusto, bien tan misterioso, porque aparece y desaparece, punto. No hay ningún elemento de antecedente de Melquisedec, ni luego ningún dato después de Melquisedec. Melquisedec solamente aparece en ese momento dándole la ofrenda de pan y vino a Moisés, perdónenme, a Abraham. Y Abraham le da el diezmo de todo. Aparece la figura del diezmo también. O sea, una prefigura de la Eucaristía y una prefigura del diezmo. Y lo que reza el Salmo, tú eres sacerdote del Eterno, al modo de Melquisedec. Miren, qué interesante conocer detalles. Si no nos perdemos, de verdad que leemos y es como leer cualquier cosa. Me termino medio cansado y mareado, ¿no? Pero cuando conocemos, la lectura se hace muy sabrosa. Sí, Augusto, adelante. Y creo que este salmo lo cita Jesucristo, ¿no? Cuando está discutiendo con los fariseos y le dice, David le dijo el Señor a mi Señor, ¿no? Siéntate a mi derecha, ¿no? Que ponga a los enemigos a sus pies, ¿no? Claro, Y bueno, y al mismo tiempo Jesucristo vendría a ser de la orden de Melquisedec, porque él no pertenece a la tribu de Leví, ¿no? Sino es un sacerdote eterno al modo que fue de Melquisedec. claro. Ambas cosas, estoy de acuerdo. En lo primero, efectivamente, cuando a Jesús le dicen si desciende de David, y él dice que es anterior a David, porque dijo David, siéntate a mi derecha hasta que haga a tus enemigos estrado de mis pies, ¿no? Efectivamente. Y luego Jesús, ¿quién pone a Jesús en el orden de Melquisedec? Es la carta a los hebreos, en el Nuevo Testamento. Un texto hermosísimo, que vamos a tener oportunidad de leer. A mí me encanta leer. Cuando entramos fuerte al Antiguo Testamento, me encanta coronar el Antiguo Testamento con la carta a los hebreos del Nuevo Testamento, porque es donde se aprecia al 100% esa carta, extraordinariamente bien hecha. A ver, avanzamos. 111. Otro salmo cortito. ¿Quién puede leer? Aleluya. Doy gracias al Señor de todo corazón en la reunión de los justos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, ponderadas por quienes las aprecian. Su actuación es magnífica y espléndida su justicia dura por siempre. Dejó un memorial de sus proezas. El Señor es bondadoso y compasivo. Dio el alimento a sus fieles, acordándose siempre de su alianza. Mostró a su pueblo la eficacia de sus obras, dándole la heredad de los paganos. Sus obras son verdad y justicia, todos sus preceptos fiables, válidos por siempre jamás. Se han de cumplir fiel y rectamente. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es santo y temible. Principio de la sabiduría es respetar al Señor. Son inteligentes los que lo practican. La alabanza del Señor permanezca para siempre. Gracias, Mary Carmen. Miren, hermanos, cómo aparecen acá elementos un poco nuevos, ¿no? Por ejemplo, sabiduría. Es un término más de los últimos en la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y nos dice, principio de la sabiduría es respetar al Señor.
Son inteligentes los que lo practican. ¿Mm? ¿Algún comentario, hermano? Va quedando claro, ¿no? Miren, como estamos ya leyendo uno y otro salmo, muchos comentarios anteriores ayudan a este y así se va retroalimentando. Nos vamos fortaleciendo. Graciano. Manuel Pablo, una consulta. Aquí el término sabiduría se refiere a gente que tenía muchos conocimientos o no, No, porque no creo, ¿verdad? Porque para respetar al Señor no se necesita ser sabio, es una cuestión más bien de corazón más que de conocimientos, ¿no? claro, es que la sabiduría en el pueblo hebreo es sabiduría de Dios, a diferencia de la sabiduría de los filósofos griegos. Por eso aparece el concepto de sabiduría. Ya estaban los filósofos desde el siglo V antes de Cristo, ¿no? La filosofía, los amigos de la sabiduría. Eso surge en Grecia. Y en el contacto que tiene el pueblo de Israel con el pueblo griego, es que surge el concepto propio israelita de la sabiduría. Y no es sabiduría que viene de la mente, sino es sabiduría que viene de Dios. Entonces, esos son los diferentes conceptos de sabiduría en Grecia y en Israel. Es el choque profundo del pueblo de Israel con la filosofía griega. Tema que hasta ahora no se resuelve, dicho sea de paso. Una de las grandes encíclicas modernas que fue escrita en parte y encargada por el Papa Juan Pablo II, se llama Fides et Ratio, Fe y Razón. Y el fondo de la encíclica Fe y Razón, de fines del siglo XX, es esto, ¿no? Este choque de la fe del pueblo contra la inteligencia de los hombres. Esos dos conceptos de sabiduría, la fe y la razón, son temas muy, muy vigentes todavía. Y más vigentes si pensamos en amigos nuestros, que no son católicos, que no son cristianos, pero son gente inteligente, que piensa, y de hecho que opinan, ¿no? Y cómo opinan, cada uno tiene sus experiencias, cómo racionalizan. A ver, Salmo 112, otro salmo relativamente corto. ¿Quién puede leerlo? Yo leo, Gracias, Emi. aleluya. Feliz el hombre que respeta al Señor y ama con pasión sus mandatos. Su linaje será numeroso en la tierra. La estirpe de los justos será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su generosidad durará por siempre. En las tinieblas clarea la luz para los rectos. El compasivo, clemente y justo. El bueno es dadivoso, compasivo y atento, y administra rectamente sus asuntos, porque el justo jamás vacilará, será eterna su memoria. No temerá las malas noticias. Con firme corazón confía en el Señor. Su corazón seguro no temerá hasta que vea la derrota de sus adversarios. Da con largueza a los pobres. Su generosidad dura por siempre. Alzará la frente con dignidad.
El malvado al verlo se irritará, rechinará los dientes hasta consumirse. Los deseos de los malvados se frustrarán. Gracias, Eni. Otro salmo que comprendemos en su contenido, ¿no? ¿Comentarios? Si no, avanzamos otro poquito. Salmo 113, otro salmo corto. ¿Sí? ¿Graciano quiere leerlo? Bueno, Manuel Pablo, quería nada más comentar respecto al salmo anterior, que es un salmo bastante optimista, ¿no? Como que levanta la moral a las personas que lo leen, ¿no? Esperanzador sobre todo, ¿no? Pero de todas maneras, recuerdo mucho el término justo, ¿no? Los justos existen ahora, claro, y han existido siempre, supongo yo que son muy pocos, ¿no? Este, pero ser justo no es una cosa fácil, ¿no? Este, eh, claro, cuando uno lee esto y dice, ah, qué bien, mira, si yo me porto bien, si soy justo, voy a tener todas estas bondades, estos dones de Dios. Pero, ¿cuán fácil es ser justo? A mí me parece que no es fácil. Ser un buen cristiano, ser una persona justa, cuesta mucho y significa muchas privaciones, etc. Los que tratamos de ser buenos cristianos sabemos bien que no es una cosa fácil, ¿no? Entonces, a pesar de que está citado una sola vez y es una palabrita que tiene 5 letras acá, tiene una tremenda, o sea, merece un tremendo compromiso, ¿no? De parte de nosotros. Claro, más bien acá yo aprovecho y les pregunto para que no quede ninguna duda en nadie. ¿Qué entendemos por justo en términos del Antiguo Testamento? Manuel Pablo, supongo que justo es el que sigue más cercanamente las enseñanzas de Dios, ¿no? Lo que, en el caso del Antiguo Testamento, todo lo que estaba escrito hasta ese momento, Claro, las enseñanzas de los padres de la iglesia, de Abraham, de Moisés, etcétera, ¿no? Ahí está lo difícil, digo yo, o sea, estarán escritas, bien escritas y leídas todo el tiempo, pero cuán fácil o difícil es hacerles caso, ¿no? A eso me refería. claro, entonces como dice Graciano, en términos de la Biblia, justo es el que trabaja en su propia salvación. Esa es la justicia, ¿no? No pensemos en justo en términos de la ley moderna. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver, pero el tema va más allá. Justicia, salvación. Justo el que se salva. A ver, 113. Cortito también. ¿Quién puede ayudarnos? ¿Yo puedo leerlo? Adelante. Aleluya. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor bendito, sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor es excelso sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que está entronizado en lo alto y se inclina para mirar desde el cielo a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los nobles, con los más nobles de su pueblo. Pone al frente de su casa a la estéril, madre feliz de hijos. Aleluya. Miren qué bonito, ¿no? Los salmos ya están teniendo similitudes con otros que hemos estudiado, pero qué lindos son, ¿no?
Y esta última parte que ha leído Graciano, ¿cuánto se parece al Evangelio según Lucas? Especialmente. Levanta del pueblo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los nobles. ¿Cuánto tiene Lucas en compartir la mirada de ese salmista? Muchísimo, ¿no? A ver, ¿avanzamos? Augusto, ¿quieres opinar de esto? Algo chiquito que es algo que me llama la atención es que todos estos salmos que estamos leyendo tienen la palabra aleluya, ¿no? Generalmente comienzan con aleluya. Ya varios salmos que vamos leyendo comienzan con la palabra aleluya, ¿no? Que viene del hebreo, ¿no? Aleluya, que es alaben a Yah, que es eh, la versión corta del tetragrama, ¿no? A Yahvé. Ya ve, así es. Así es, así es. Buena observación. El 114, cortito también. No se, no se acostumbren mal porque viene uno largazo ahora. Pero a ver, el 114. El 119 va a haber que sentarse bien bacán porque tiene todo el abecedario. Creo que ese Salmo 119, el padre Forte ha hecho como 5 videos o como 5 horas analizando ese salmo. Sí, claro, claro. A ver, el 114, ¿quién lo lee? Yo leo, Gracias, Marisol. cuando Israel salió de Egipto, Jacob, de un pueblo bárbaro, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar a verlos huyó, el Jordán retrocedió, los montes brincaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? A ti, Jordán, que retrocedes. A ustedes, montes que saltan como carneros, colinas que triscan como corderos, estremécete tierra ante el Señor, en presencia del Dios de Jacob, que transforma la roca en estanques, en fuente el pedernal. Gracias, Marisol. Salmo cortito, muy lindo. Y otra vez con elementos que ya estamos conociendo bastante, ¿no? Y a ver, 115. Todavía es una sola diapositiva. ¿Quién puede leerlo? ¿Yo puedo leerlo, mano Pablo? Adelante, Graciano. No por nosotros, Señor, no por nosotros, solo por tu nombre muestra tu gloria, por tu amor y tu fidelidad. ¿Por qué han de decir los paganos, dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, hace cuanto quiere. Sus ídolos son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, sus gargantas ni susurran. Sean como ellos sus fabricantes, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor, Él es tu ayuda y escudo. Casa de Aarón, confía en el Señor, Él es su ayuda y escudo. Fieles del Señor, confíen en el Señor, Él es su ayuda y escudo. El Señor nos recuerde y nos bendiga. Bendiga a la casa de Israel, bendiga a la casa de Aarón. Bendiga a los fieles del Señor, a todos, pequeños y grandes. Que el Señor los multiplique a ustedes y a sus hijos, bendecidos del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, confió la tierra a los humanos.
Los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Gracias, Graciano. Otra vez, ¿no? Miren, acá aparece un concepto, dice la casa de Aarón, donde he puesto la flechita. ¿A qué se refiere? Acá también está en el final de la primera columna. Casa de Aarón. Y la pregunta sería, para simplemente que no le quede duda a nadie, ¿no? ¿Cuál es la casa de Aarón? ¿A qué se refiere? A su tribu, ¿no? Y a sus descendientes que fueron sacerdotes. Exacto, ¿no? Entonces, la casa de Aarón es la clase sacerdotal en Israel. Perfectamente dicho. Entonces, cuando dice casa de Aarón, se refiere a toda la familia de Aarón y todos los descendientes que van a ser los sacerdotes de Israel. ¿Ok? Y luego lo leemos y se entiende clarito. Si quieren añadir algo, comentario, vamos al 116. También este tiene una sola diapositiva. ¿Quién puede leerlo, por favor? Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque tiende su oído hacia mí en cuando lo invoco. Me apretaban las redes de la muerte, me alcanzaban los tormentos del abismo, preso de angustia y de congoja, invoqué el nombre del Señor. Por favor, Señor, salva mi vida. El Señor es clemente y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo agotado y me salvó. Alma mía, recobra la calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivientes. Tengo fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Aunque dije espantado, los humanos son mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Costosa es a los ojos del Señor la muerte de sus amigos. Por favor, Señor, que soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompe mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya. Gracias, Karim. Miren, entonces, hermanos, hoy día hemos estudiado, ya nos ganó la hora, pero hemos estudiado, hemos leído juntos del Salmo 106 al 116. Yo les pediría que los vuelvan a leer. Hemos leído bastante hoy. Y los vuelvan a leer y que el próximo jueves, bueno, el próximo jueves es Jueves Santo, ¿no? Ya el que sigue, el subsiguiente, nos reunimos y conversamos. Si quieren tocar alguno de los puntos de los salmos, especialmente el 106 al 116, en la relectura tranquila que hagan, serán bienvenidos, ¿no? Entonces quedemos aquí. Bueno, y leamos este, es tan chiquito. Tú misma, Karim, puedes hacerlo.
tan chiquito el 117. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos, pues grande es su amor con nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Gracias, Karim. Entonces, hermanos, del 106 al 117. ¿No? Les decía, una relectura, tomen nota, cualquier duda, y especialmente cualquier comentario o alcance que quieran darnos, excelente. Y con eso podríamos empezar el siguiente jueves. Nos quedamos aquí para empezar el 118, que son 2, y el 119 que me ha salido en 10 diapositivas. Ahí hay más tela que cortar. A veces es hacer una lectura en postas, creo. Sí, claro. Porque uno solo que lea 10, lea sin garganta, ¿no? Sí. Pero una preguntita antes, ¿por qué el anterior es tan pequeñito? ¿No era mejor enlazarlo con uno anterior o uno de posterior? Ah, sí, claro. Es una idea que nos surge, ¿no? Pero así lo escribieron. En todo caso, veámoslo. En la lectura atenta que hagamos, chequemos esas cosas, a ver qué nos dice nuestra Biblia, alguna referencia que nos dé, y lo compartimos el siguiente jueves. ¿Ok? Entonces, hermanos, quedamos aquí para el Salmo 118. ¿Alguien que quisiera hacer la oración de despedida? Bien. Gracias, Señor, por esta hermosa clase. Ayúdanos a seguir comprendiendo tu palabra. Danos la fortaleza y perseverancia para seguir aprendiendo mucho de ti. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Una para la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Pablo, por tu pueblo. Nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Gracias. Gracias, Mary. Gracias, hermanos. Gracias, Manuel Pablo. Nos vemos. Hasta luego. Ese domingo tenemos Domingo de Ramos. Que tengan una linda semana y nos vemos ya después de la Semana Santa, ¿no? Listo. Chao, hermanos. Chao, Manuel Pablo. Muchas Gracias, gracias, también. que estén muy bien. Buenas noches.